Era una noche aciaga de 1990 y Pepe Alameda, entrado casi a sus 80 años, se quejaba y se quejaba, diciendo que debía haber perecido hacía muchísimo tiempo, porque estaba castigado con la vida que tenía. Debió haber sido un gran tribuno, se cuestionaba a sí mismo, inconforme por aquella vida que había llevado, reseñando la última corrida de toros. Echaba en vano todo aquello que había construido alrededor de la tauromaquia y una buena tarde de un domingo, esas ideales como para una tarde de toros, perecía Pepe Alameda. Un 28 de enero de 1990 decidió perecer cuando dieron la noticia por el parlante en la plaza. Inmediatamente el público estalló en ovación. Eran sus dolientes, tristes. Aquel hombre que un día dijo: el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Aquel poeta que una vez dijo: un paso adelante y puede perecer el hombre, un paso atrás y puede perecer el arte. Nacido en 1912, Pepe era madrileño de pura cepa. Fue uno de los orillados, como se les conocía a esas personas que iban en contra del régimen franquista y que encontraban en México un hogar lleno de aquello extinto en España: libertad y oportunidad. Y esas fueron las que tuvo Pepe, enamorado de la tauromaquia y aún más del castellano. Sus crónicas desde la plaza enriquecieron la época dorada de los toros en México y Latinoamérica, al punto que su voz y su tono eran un referente en todas las plazas de toros del mundo. Pepe, quien había llegado a México por razones políticas, era hijo de políticos. Empezaría en una emisora, la XCBZ, convirtiéndose de esa manera en un cronista de radio. Su último ruedo sería el 28 de enero del 90, cuando Carlos Fernández y López Valdemoro perecía. Aquel típico español de perfil bohemio. Parecía un tipo de alta casta. Así que si quieres saber más de esta figura que quiso dejar este mundo, frustrado por no ser un gran político, así como lo había sido su padre, miembro del Parlamento español antes de la Guerra Civil. Siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Arne Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido en noviembre de 1912 en Madrid, España, Carlos Fernández y López Valdemoro decidió hacer de su residencia México un renacimiento desde su mismo nombre. Así fue conocido en los años por venir como Pepe Alameda, seudónimo que eligió en honor al torero Joselito y a la Alameda de Hércules, sitio con una enorme relevancia en la tradición taurina sevillana. Don Pepe abrió cátedra en el 41 por medio de la radio. La muleta bajísima, el ritmo extraordinario y provocando el delirio del público, se escuchaba alguna vez en su elegante voz y perfecta dicción. Su acento del viejo continente enriqueció con mucho a México. Expresiones mutuas, tanto de aquí y de allá. Sus críticas podían consagrar a los toreros y quizá también destruirlos.
Pero a diferencia del periodismo amarillista, Alameda era sensible y muy cauteloso. Pronto la televisión y los periódicos se disputaban sus servicios. Se adaptó a todo, pero su gran pasión fue la escritura. Le complacía sobremanera crear artículos y reportajes del universo tauromaco, impregnados de recursos poéticos, historia y análisis. Gracias a ello escribió Los heterodoxos del toreo, El hilo del toreo y La pantorrilla de Florinda y el origen bélico del toreo, entre otras obras. Así fue el primer comentarista que intentó llevar su conocimiento a un nivel más profundo por medio de libros. Aquel nombre de batalla, Pepe Alameda, surgió a raíz de la admiración que sentía por el diestro José Gómez Ortega, Gallito, misma que conjugó con la felicidad que obtuvo en un negocio montado en la Alameda Central de la Ciudad de México. Llegaría huyendo de la Guerra Civil Española en 1938. Había atesorado una cultura general que lo catapultó con un hombre inteligente capaz de desenvolverse en cualquier ámbito. Abogado de profesión, escritor por convicción y cronista taurino por decisión, y hasta cierto punto por casualidad, Pepe Alameda convirtió las crónicas de las corridas de toros en un género capaz de abandonar los clichés de la época, basados en la cotidianidad, para dar paso a una descripción literaria llena de perfeccionismo y poesía pura, con tintes de romanticismo y conocimiento, mítico y genio. Alameda llevó a la crónica taurina su profundo amor por la literatura, poesía y pintura, al hacer de su trabajo como periodista una ventana hacia la cultura disfrazada de cotidianidad. Brindis Taurino fue su programa televisivo por excelencia, donde la popularidad del ya consagrado poeta de la crónica se elevó a su máximo grado, pues simplificaba el alto grado de dificultad que de pronto los taurinos buscaban dar a las fiestas bravas. Alameda siempre prefirió ser ese periodista serio, crítico, pero con un fuerte grado de positivismo. Sus transmisiones televisivas marcarían un antes y un después en Latinoamérica. Sin embargo, detrás de esa excelente cultura, de su magnífica escritura, su contundente dicción, Alameda guardaba un deseo que estaba por encima de su aparente fachada de taurómano. El 27 de enero del año 1990, Pepe fue visitado por un amigo y que lo vio muy mal. Había tomado mucho, prácticamente había acabado con toda bebida que existiera en su casa. Tomaba antibióticos, tenía 78 años, se veía duro por fuera, pero en realidad estaba bien blandito. Su médico de cabecera le había prohibido tomar, y mucho menos que los mezclara con otra cosa. Pepe odiaba a su médico cuando le prohibía cosas. Lo corría de su casa. ¡Lárgate de aquí, miserable! Yo soy una república y mi república es autónoma y aquí mando yo. Él quería perecer. ¿Por qué no lo he hecho?, decía. Debía haber partido hace muchísimos años, decía enojadamente. Quizá era que estaba lejos de su patria España. Yo debía haber sido un gran político, un gran tribuno. Y no estaba conforme con su larga tradición taurina. Le dijo eso a un amigo, señalando un manojo de cuartillas con la reseña de la última corrida de toros, demostrando que eso no le interesaba, que se lamentaba por no haber sido un gran político como su padre, que fue parlamentario en España. Todo eso llegaría a su fin un buen día de tarde de toros.
como la faena más grande, como diría Lope de Vega en su famoso poema Pasando el mar, el engañoso toro. Volviendo la cerviz, el pie besaba de la llorosa ninfa, que miraba perdida de las ropas en el decoro. Cayéronsele a Europa de las faldas las rosas al decirle el toro amores. Era una de esas tardes del 28 de enero del 90, cuando por los altavoces se daba la noticia en plena corrida. Hubo un momento para hacer un minuto de silencio. ¡Aplausos en su memoria! Costumbre que él mismo había instituido años atrás en lugar del tradicional minuto de silencio, justo después de que el rejoneador Carlos Arruza, Guillermo Capetillo y Jorge Gutiérrez habían hecho el paseillo. Durante largo tiempo compartió micrófonos y sostuvo relación ríspida con Paco Malgesto. Serían aquellos, sí, aquellos gestos y estilos antagónicos como los de los toreros que al ser confrontados en el mismo cartel causan sensación. Pepe Alameda, con un aire filosófico, conocedor, dueño de un concepto claro del toreo. Así sería el final de un hombre que lo dio todo por los toros, pero teniendo su corazón y sus deseos en el mundo de la política. Se había autoinfligido su partida. Pepe Alameda, el gran poeta y escritor taurino. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.